Adelante. Bueno, gracias. Bueno, Luis, sí, yo me sumo a los agradecimientos que hizo Eduardo y a las felicitaciones. La verdad, hermosa toda la presentación, como estamos acostumbrados con estos 2 últimos años en que te hemos tenido acá, por suerte. Muy lindo todo. Son temas que yo desconozco, la verdad, y bueno, por ejemplo, a un par una pregunta, cuando hago uno tema de los sesgos podría ser como cuando uno lee un texto en el cual a las letras le faltan partes, por ejemplo, que el cerebro, en base a lo que tiene, arma las letras. Eso puede ser, ¿no es cierto? Parte de los Sí, sesgos que tenemos, ¿no es cierto? sí. Claro. Sería un sesgo, en ese caso sería un sesgo positivo, ¿no? Sería un atajo positivo, una heurística que utiliza tu cerebro. Claro, con la poca Porque información que tiene una letra. Claro, con la poca información termina de Claro. armar la frase. Porque lo que pasa es que sesgos cognitivos, desde que este término lo acuña Daniel Kahneman, un premio Nobel, por cierto, premio Nobel de Economía, y era psicólogo. Daniel Kahneman y otros, pues, y Daniel Kahneman especialmente, acuña este término. Y ya se habla de sesgos cognitivos como algo negativo, ¿sí? Pero eso que tú me acabas de decir es lo que se llama las heurísticas o atajos. Y en términos generales también le podríamos llamar, es un sesgo cognitivo, ¿no? Sin la parte, sacándole la parte negativa, sino la parte positiva. El cerebro utiliza rápidamente un atajo porque no tiene suficiente información. Que además para el cerebro poder tener atajos así, que Totalmente. no empezar a tomar. Mira, acá estoy acordándome, dentro de 2 o 3 semanas vamos a tener una charla acerca de Borges, ¿no? Bueno, nosotros somos fanáticos de Borges. Vos conocerás sobre todo Funes el Memorioso, que es una de sus obras más celebradas. Pero bueno, Funes era un tipo que recordaba todo, o casi todo, Sí. y eso le impedía elaborar patrones, porque para él el perro de las 3:14 visto de perfil era distinto del perro de las 3:15 visto de frente. Entonces Claro. le impedía elaborar patrones porque estaba prestando atención a cada uno de los datos sueltos, ¿no? Por eso digo, esos sesgos de poder con una mediana cantidad de datos elaborar un producto final sin tener que mirar a todos, nos es necesario, me parece, ¿no? Absolutamente. Y no solo eso, esa parte de completar lo que falta, sino muchas cosas más. Pensemos evolutivamente que eso nos salvó la vida como especie. Nuestro cerebro, si escuchaba un ruido en los matorrales, digamos, ¿no? En los neandertales o el Homo sapiens en sus inicios, iba caminando y escuchaba un ruido en los matorrales, no puede decir, oh, veremos, ¿qué hay detrás de los matorrales? Déjame observar, ver todo. No puedo. Me comió el león. Cuando terminé eso, me comió el león. Imagínate que nosotros dijéramos, me voy a cenar, voy a ir a cenar. Ah, momento, empiezo a analizar todas las posibilidades. Muero de hambre, muero de inanición, 40 años después estoy pensando todavía dónde me voy a ir a cenar. O sea, el cerebro desde el punto de vista de la psicología evolutiva, y necesitó, el ser humano necesitó esos atajos, necesita esos atajos. El cerebro es poderoso, pero no es tan poderoso tampoco, ¿no? Por eso es que ahorra energía. Pensemos que nuestro cerebro siempre está ahorrando energía, siempre ahorra energía. Nosotros lo forzamos a que no la ahorre. Por naturaleza, nuestro cerebro, como decíamos también, no está preparado para una educación formal. Hace mucha energía, ¿sí? Nosotros lo forzamos a que use otras de sus cualidades, otras de sus características. Bueno, muchas gracias, Luis, muy lindo. Sí, la verdad yo desconocía esto, pero uno se reconoce en todos esos sesgos que has estado mencionando. Seguro, Efectivamente, permanentemente estamos cayendo en eso. Bueno, un abrazo, Luis. Un abrazo grande, Victorio. Gracias, Victorio, gracias. Luis, si podés, por favor, dejar de compartir pantalla, así nos vemos todos. Perdón. No, por favor, no pasa. Mabel Chambuleirón, tu colega ingeniera agrónoma que eligió la pala verde, tiene la palabra ahora. Adelante, Mabel. Bueno,
Yo quería agradecerle a Luis, la verdad que esta visión maravillosa del conocimiento y del cerebro, para mí absolutamente desconocida. Desde empezar a admirarme porque un colega, ¿no es cierto?, haya tomado este camino de conocimiento de la neurociencia y que haya profundizado tanto en ello, me parece realmente maravilloso. Y lo que me llevo de esta tarde es también el perdonarme, ¿no? Todos los sesgos que tengo, que me he reconocido en cada uno de ellos, sabiendo que muchas veces nos sirven, ¿no?, para oponerse a los sesgos y lograr un equilibrio, una ventaja, ¿no? Qué lindo esto de que las emociones, ¿no?, perdonarnos, nosotros hemos sido criados en una estructura muy rígida, educativa, formativa en el hogar también, y qué bueno que este conocimiento que nos ha dado Luis nos permita confiar en nuestras emociones como el camino más correcto. Ha sido muy lindo, muy interesante lo que me has contado, Luis. Realmente ha sido para mí un placer escucharte y muy enriquecedor también, muy enriquecedor para esta etapa de nuestra vida también, que ya... Cualquier etapa, de verdad que sí. Jubilando. Y qué lindo saber que tenemos que seguir confiando en nuestro cerebro y enriqueciéndolo. Gracias, sí, gracias, Luis. No, gracias a ti. Bueno, sabes que el ser ingeniero agrónomo, yo siempre digo que nos da una doble ventaja. Por un lado tenemos el pensamiento riguroso de los ingenieros y después el de la biología, que nos abre a otros campos un poco diferentes, ¿no? Y bueno, me pondré como ejemplo de neuroplasticidad. He aprendido desde cómo plantar cebolla a cómo más o menos aprendido cómo funciona el cerebro y todas estas cosas. Es que te enganchas. En algún momento, sobre todo, yo empecé a trabajar fuera de la parte de agronomía, empecé a trabajar en marketing dentro de la empresa de agroquímicos. Entonces, al meterme en el área de marketing, empecé a estudiar y bueno, eso me cambió la visión, y del marketing al neuromarketing, y del neuromarketing ampliar un poco todo este tema, pues bueno, me atrapó. Temas muy interesantes, sí, que no son de conocimiento demasiado popular. Son bisagras en la vida. Gracias, Mabel. Bueno, si no hay manos levantadas, voy a aprovechar para hacer mi pregunta. Acá hay uno, sí. Julio Salvarredi, me hace señas con... Adelante, Julio. Sí, buenas tardes y muchas gracias, Luis. Excelente. Hola, Julio. Nos ha brindado. Realmente yo creo que nos ha abierto la mente para muchas cosas de las que estamos siendo parte, y nos es útil lo que nos ha dicho para darnos cuenta de muchas cuestiones que realmente algunas las aplicamos, otras las tenemos medio vistas, pero muchas veces, para quien nos ha tocado muchas veces participar en trabajo en equipo, caso mío geólogo con geólogo en la exploración minera fundamentalmente, este tema, he visto justamente esos temas de la reactancia, la trivialidad, el sesgo de Statu quo, seguro. fijación, statu quo. Muchas veces me ha tocado tratar de romper un poco, utilizar el tema de la reactancia, por ejemplo. Es decir, ver las cosas por otro lado. Lo opuesto muchas veces, o lo que casi nadie quiso ver por otro lado. Me tocó muchas veces para abrir de alguna manera alguna discusión que muchas veces por ahí ha dado un buen resultado. Me parece muy bien que eso estaba siendo visto y que de alguna manera esta ciencia lo pone de manifiesto y nos lo pone para usarlo, porque realmente me parece muy bueno esta forma de encarar estas cosas con este conocimiento que lo tiene la humanidad, evidentemente, y nosotros por ahí, olfateándolo, usábamos algo, pero no como este conjunto. De esta manera me parece que es una herramienta muy eficiente. Así que muchísimas gracias por esto. Gracias por la atención. Gracias. Gracias, Julio. Muy linda tu intervención. Le damos paso a Roberto Lauro, que tiene una pregunta para hacerte, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Luis, excelentísima la presentación. Muy clara y simple. Y
digamos, se apreció muchísimo acá entre los colegas que estamos presencialmente en el aula de la Universidad Tecnológica. Entonces, paso dos preguntas tengo, ¿no? Las sintetizo rápidamente, pero después las profundizo. Sí. El tema de la eficiencia del cerebro es uno. Eficiencia como parámetro físico, ¿no? Estudiado en la física 1, 2, etcétera, etcétera. Y el otro es el tema de las corrientes eléctricas que existen entre las neuronas. Paso a hablar de esta última porque me parece más fácil de contestar, me parece, por lo menos a mí más fácil de entender. Estamos estudiando esto en el Ateneo desde el 2015, y estas preguntas nos las hemos hecho, algunas nos las hemos respondido, pero queremos siempre profundizar. Con respecto a las corrientes, yo entré entre las neuronas, entré en una oportunidad por casualidad a una información que provenía de una universidad de Illinois, en el centro de los Estados Unidos, cuyo nombre no me lo recuerdo, pero lo tengo anotado. Y leí que, digamos, la magnitud física, ¿cierto? Como magnitud de un parámetro físico de esa corriente, está escrito en megabit por segundo. Megabit por segundo. Cuando leo eso, digo, megabit por segundo es la misma magnitud que nosotros utilizamos en el Wi-Fi, en las ondas electromagnéticas, para calificar el ancho de banda que tiene la posibilidad de transmitir algo. Entonces, digo, si la corriente que está ahí en el cerebro, la magnitud es de megabit por segundo, que también son las ondas radioeléctricas que se transmiten en megabit por segundo, debería haber alguna posibilidad de conmutar esos megabit por segundo que están en el cerebro con el megabit por segundo que están afuera del cerebro. Y eso lo estamos estudiando de una manera muy limitada, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Cuando yo descubrí eso, digo, uy, qué bueno, qué sé. Pero veo que hay millones, estoy exagerando también, millones de personas que están trabajando en lo mismo. Y nosotros hemos hecho presentaciones que están en la biblioteca nuestra, en alguna, y que se llama El cerebro humano y las TIC. El cerebro humano y las TIC, en 2018 hicimos una TIC, son las telecomunicaciones, información, que están en nuestro, digamos, en nuestra biblioteca. ¿Y qué te parece que podemos seguir con esta investigación que está Bueno, a ver, no es precisamente mi campo, pero sí he tenido oportunidad metido en estos temas neuros. He leído mucho sobre el tema. De hecho, si no me equivoco, y será algo parecido a lo que está haciendo Elon Musk, por ejemplo, o sea, de poder captar. A ver, como tú dices, hay muchísimos científicos trabajando sobre esto que tiene que ver a lo mejor hasta con leer el cerebro, ¿no? Comunicar. Si yo puedo interpretar esos impulsos, probablemente los pueda manifestar. De hecho, hay unas experiencias relativamente recientes donde se puede llegar a ver en el monitor, se puede llegar a ver una especie de imagen de una cara de lo que está viendo una persona. Hay un artículo que tengo escrito sobre ese tema, que tenemos escrito en la institución educativa, que en este momento no me voy a acordar, pero si te metes en nuestra página, y no es que esté haciendo publicidad, es coeuniversitas.com, hay artículos que tienen que ver con la máquina, con el hombre y con el pensamiento y la máquina, y el hombre y la máquina.
Probablemente, tal vez no te aporte mucho porque ya estás en el tema, pero simplemente te puedo hacer una visión de lo que me has preguntado, de si seguir en ese tema. Y invariablemente me voy a la parte de neuromarketing y te digo, si tienes una diferenciación respecto a otros, sí. Es como un producto, ¿no? Cuando sacas un producto, te tienes que diferenciar por algo, por lo que sea. Si no, no existes. Y te tienes que hacer ver. Son las dos claves. Si no te diferencias, si no aportas algo diferente, un valor diferente, y vas a hacer lo mismo que está haciendo Elon Musk, pues no vas a poder hacer, porque evidentemente Elon Musk tiene mucho más recursos seguramente. Pero hombre, pero me parece un campo, vamos, de futuro enorme, enorme, enorme. Punto de vista. Bueno, si encuentras alguna información así vía WhatsApp, lo puedes enviar a... Sí, por supuesto. Bueno, claro que sí. Sí. Te voy. Perdón, sí. Sí. La otra pregunta es el tema de la eficiencia. Bueno, sí. esta es... empezamos, nosotros cuando éramos jóvenes, en el siglo pasado, pensábamos que decíamos, y a los 50 años empieza a decaer uno, yo digo 50 años, por ahí uno decae a los 30, pero bueno, y decíamos, entonces había dibujado en un eje de coordenadas, ¿no es cierto?, donde las abscisas era la edad, el tiempo, y las ordenadas la eficiencia, y hacía una bajada de la curva, que tú la estás imaginando, digamos, todos la estamos imaginando en ese coordenadas que le estoy diciendo. Y entonces hasta la muerte, que ya uno llegaba con una eficiencia muy baja. Entonces yo después empecé a decir, no puede ser, acá hay algo que no está bien, y empecé a estudiar y a leer, y dije, no, la eficiencia en realidad se debe mantener igual hasta la muerte. Estoy diciendo así prácticamente las cosas. Y, o sea, es una línea horizontal. Después sigo iniciando, sigo estudiando, profundizando y encuentro, hay gente que tiene la eficiencia, yo lo defino eficiencia, como que sube hasta que muere. Doy un ejemplo, Stephen Hawking. Stephen Hawking, que sabemos cómo murió y cómo vivió, y el cerebro de Stephen Hawking creció en eficiencia hasta los fines de su existencia, mientras que la eficiencia física fue disminuyendo notablemente. Pero duró, no sé, 70 años, más de 70 años. Así, sí. Murió en el 2018, si no recuerdo mal. Y bueno, ese ejemplo es el que me dijo a mí, mira, acá la eficiencia tiene que subir hasta el final de los días. Y he encontrado estudios de que eso es así. Bueno, informo que estamos trabajando en esto. Cualquier colaboración que pueda ser útil a esto será bienvenida. Muy interesante. Mira, la que con respecto a la parte neurológica pura y dura, si bien a partir de una relativamente temprana edad empezamos a perder neuronas, de todas maneras la cantidad de neuronas que tenemos es suficiente como para seguir elaborando y seguir siendo eficientes. De todas maneras, lo primero que se me ocurre cuando dicen, mira, la curva y decaemos en la eficiencia, yo diría lo primero lo que dijo Woody Allen cuando le preguntan, Woody Allen, ¿qué opina de la muerte? Y Woody Allen dijo, no estoy de acuerdo. Y ya está. Entonces, si bien es cierto que se deterioran con enfermedades como Alzheimer, etcétera, se deterioran mucho más. Claro, lo que pasa es que en términos de eficiencia también habría que distinguir eficiencia, eficacia y efectividad. Cuando hablamos de que el cerebro es eficiente, hablamos que intenta llegar a un resultado con la menor energía, con el menor gasto de energía posible.
¿sí? No pretende ser efectivo ni eficaz. ¿De acuerdo? No pretende eso, no dice, no, ahora con esto de cierta manera uno lo elabora y lo fuerza a que haga algo de eso, pero no, naturalmente trata de gastar la menor energía posible. Eso, eficiencia, ¿no? Distinguido de eficiencia, de eficacia y de efectividad. En los sesgos cognitivos que hemos estado viendo, pues busca la eficiencia, pero la efectividad no suele ser buena en los sesgos cognitivos, cuando hablamos de sesgos cognitivos negativos, ¿no? No es buena. El resultado no es bueno, pero es eficiente. Rápidamente toma una decisión. Temas apasionantes y bueno, hay muchísimo para estudiar y para conocerles, por aprender, a seguir aprendiendo. Desde los últimos estudios hasta los 90 años seguimos produciendo neuronas, ¿eh? Así que... Hablando de efectividad podemos decir en efecto. Después de los 90 no sabemos, pero hasta los 90 seguimos. Bueno, produciendo. adelante Alicia Seltzer, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Qué influencia tiene las culturas, o sea, las diferencias culturales en este tema de los sesgos? O sea, ¿son constantes? No sé si hay alguna bibliografía al respecto. ¿Se conservan en las distintas culturas o tienen sesgos de acuerdo a la cultura? En principio son universales. Son universales. ¿Sí? Por lo menos lo que hasta ahora se conoce. Son universales, lo que no quiere decir que en algunas culturas haya prevalencia de unos sesgos respecto a otros. ¿Sí? Claro, sí, porque de hecho no se piensa o no se razona del mismo modo, no se reacciona ante las claro mismas... que no, claro que no. Claro, cuando nosotros intentamos entender a los orientales en muchas cosas, pues se nos escapa la mitad y más, porque realmente es como otros esquemas mentales, hay otros mapas mentales. Por lo tanto, hay muchos sesgos. Si se producen son exactamente los mismos y son universales, ¿sí? Pero habrá algunos, no lo sé, eso es una deducción que hago yo, donde hay más prevalencia de unos que de otros por una cuestión cultural. Pero no hay demasiada bibliografía al respecto, ¿eh? No, encuentras cosas aisladas así, pero no... Sí, nada porque contundente, da la impresión de que si son derivados de experiencias a partir de conceptos de marketing o algo así, tiene mucho que ver con la cultura occidental, ¿no? Como que se olvidan. Sí, no necesariamente. Por ejemplo, te voy a poner uno, el que se llama el efecto IKEA. El efecto IKEA de cuando uno... Es algo que tiene que ver mucho con el ser humano, como somos nosotros. En la medida que nosotros implicamos esfuerzo en hacer algo, más lo amamos, más lo siento de pertenencia, ¿sí? Y le llamamos efecto IKEA, pero en las tribus del Congo seguro que lo tienen, que hacen su choza, que hacen su... ¿no? O sea que no necesariamente. El marketing es simplemente una aplicación que puede ser manipuladora o no, depende de la honestidad y la ética, pero sí que lo puede ser de determinados sesgos, vamos, que los utiliza. Utiliza. Por ejemplo, el sesgo de escasez. Tenemos una tendencia natural, y además es una razón evolutiva, que a nosotros nos parezca que las cosas escasas valen más y además nos da prisa por tenerlas, ¿sí? Y vamos a comprar papel higiénico con la pandemia como locos. Entonces la gente ni para qué tanto papel higiénico, pero íbamos a comprar papel higiénico, íbamos a comprar harina, ¿sí? Y fíjate, por ejemplo, en el tema del marketing es muy normal y muy común decirte últimos ejemplares. Ya se termina, la oferta dura 2 días, la oferta dura 2 días. Ese sesgo de escasez es propio del ser humano, y es propio del ser humano y en cualquier cultura. Cualquier cultura. Eso sí, mucho sesgo. Es la suma de experiencias ancestrales también, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Al final nuestro cerebro no ha cambiado tanto. Desde que somos Homo sapiens, no más atrás,
prácticamente la estructura de nuestro cerebro no ha cambiado. Lo que somos más informados. Pero nuestro cerebro no ha cambiado grandemente, ¿eh? Y no, es un proceso evolutivo muy largo, o sea, desde que somos sapiens es muy corto en el tiempo. Claro, de la evolución. no hemos cambiado. El día de mañana, qué sé yo, claro, que siempre uno, ¿qué horizonte se pone dentro de 5.000 años o dentro de 10 años? Dentro de 10 años seguro que no cambiamos, y de 100 tampoco, me animo a decir. Respecto, sí. No sé si puedo, si no hay nadie más que quiere intervenir, aprovecho un poco el tiempo. Es muy interesante el concepto de la eficiencia desde el punto de vista biológico. En realidad el número de neuronas no interesa. O sea, por más que haya posibilidad de que crezcan nuevas, que haya neurogénesis y que aparezcan, no hay neurogénesis porque la naturaleza determinó que no era necesario en realidad en el momento. Posiblemente con lo que hay alcanza y sobra. Ustedes saben que, no sé si conocen el concepto de que se nace con un número excesivo de neuronas. Sí, hay una limpieza. Hay una limpieza sistemática. 10, 12 años. Impresionante, y eso hay un tipo de células específicas que es la microglía que se encarga de hacer la limpieza del exceso de neuronas para que los circuitos funcionen bien. Y lo mismo, esa participación en lo que explicaste muy bien, lo de el refuerzo de la sinapsis y la eliminación de las que no sirven más, o lo que no se usan con frecuencia, entonces se van eliminando y se va remodelando el cerebro, y por eso es plástico, y a lo largo de la vida nuestra forma de pensar se va modificando con el tiempo, o se van reforzando ciertos conceptos, se van mejorando, o sea, por eso ocurre el aprendizaje, justamente por la plasticidad, la neuroplasticidad. Pero desde el punto de vista energético, que era lo que también conversaban, es muy, muy interesante. El cerebro es uno de los órganos que funcionan con menos cantidad de oxígeno. Es bastante, la presión de oxígeno que necesitan las neuronas para funcionar es bastante baja, mucho más baja que el resto de los tejidos. A pesar de que utiliza el 20% de la energía de... A pesar de eso, nosotros tenemos una atmósfera de 21% de oxígeno. En el cerebro la presión de oxígeno es 3-4% del 21% total del aire atmosférico. Eso es muy, muy interesante. Funciona en hipoxia el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso de oxígeno se produce la oxidación. Oxidaciones que son negativas. Generativas, claro, exactamente. Eso es otro dato interesante. Y el otro dato que es sumamente complejo para que podamos conectar el cerebro a la máquina, que de último es lo que estamos intentando hacer en esta última periodo, que queremos aprovechar la energía eléctrica, digamos, cantidades, es interesante porque nosotros estamos hablando de circuitos que trabajan al nivel de los picoamperios, ¿no? Si lo queríamos igualar. Para rescatar ese voltaje tan pequeño. Amperio, 10 a la menos. Pero funciona, ¿eh? 8. Por lo menos se está en camino de ello, ya hay avances importantes. Para lograr esos megabytes, ¿no? O sea, fíjense la eficiencia, si con unos pocos picoamperios logramos un almacenamiento en el orden de los megabytes, ¿no? Es una escala muy, muy complicada de trabajar. Eso les quería dejar como inquietud, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Aquí Roberto va a hacer una acotación muy breve por lo que dice Alicia. Después, inmediatamente va Victoria. Gracias, Alicia, por tu colaboración en estos últimos 30 segundos de exposición. Para información de todo, existen ya
el grafeno. El grafeno es un material que permite hacer circuitos que conectan el cerebro y justamente, para decirlo muy rápidamente, permitirían o permiten ya casi seguramente hacer transmisiones al exterior de alguna cierta información. Esto es lo que quería agradecerte y bueno, hay que lo estamos profundizando. Bien, Roberto, muchas gracias. Adelante, Victoria, entonces. Gracias. Gracias. Solamente una pequeña acotación, una metáfora con respecto a lo que dijo Alicia, que nacemos con una cantidad superlativa de neuronas que no se van a usar y se van eliminando. Bueno, siendo Luis ingeniero agrónomo, entonces yo creo que lo podría entender bien si le explicamos cuando a la planta, en los frutos pequeños, se le retiran algunos para que los que quedan puedan absorber más rápido y mejor, ¿no? Algo así. La metáfora es nada más. Algo así. La metáfora del tomate podría ser, por ejemplo. O del durazno. Sí, un bocadillo más que me olvidé que quería comentar. Hay casos patológicos. Acá hay un caso en la clínica Freni que se publicó hace poquito de una niñita, una nena de 8 o 10 años, que presentaba un tremendo quiste en el cerebro, o sea que le ocupaba prácticamente todo el cráneo y tenía una porción mínima de materia gris, digamos. Y la niñita había logrado vivir hasta los 8 años y nadie se había dado cuenta que tenía ese problema. Hicieron una tomografía y le encontraron un tremendo hueco y hay muchos casos reportados. Muchos casos. Muchos casos. Con un Sí, mínimo de materia de tejido cerebral funcionaba perfectamente. Sí, incluso hay un caso más o menos reciente, no conozco los detalles, pero sí que se le había quedado medio cerebro. Había perdido medio cerebro. El medio cerebro que quedó reemplazó perfectamente al otro medio. Es la plasticidad, ¿no? Como cuando decíamos que el cerebro al final es como una ciudad. Bueno, si no tengo autobuses para ir a la facultad, pues igual me voy caminando o me voy con el coche de un amigo. O sea, al final busca de alguna manera esa integralidad que hay en el cerebro. Es fantástica y cómo puede amoldarse a distintas circunstancias. Bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias a Luis, muchas gracias a todos los que están presentes, a todos los que han participado con alguna acotación y todos los que han estado escuchándonos por el apoyo. Y bueno, ¿qué más decirte, Luis? Más allá y haciendo abstracción del sesgo amistoso, que esto es realmente maravilloso como tema y como inquietud para cambiar muchos paradigmas propios. No quiero abundar más en estas cosas, conclusiones que casi todos habrán sacado seguramente, y te vamos a dejar ir a dormir. Ya 14:30 pasadas allá. Ya me han dado ganas de cenar de nuevo. Claro. Creo que voy a ir a la heladera a ver qué hay. Bueno, perfecto, entonces con más razón, ahora sí te brindamos un nuevo aplauso y muchas gracias Gracias. Que estamos viendo. Gracias a todos, nos vemos el viernes que viene a las 18. Buen fin de semana. Igualmente.